Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, eh, ayer lamentablemente no pude volver al salón, pues por la actividad que tenía. Se terminó más o menos como a las 9:30. Entonces, pero bueno, me comentaron de que había avanzado el tema con la señorita Joaquín. Estuve revisando pues la presentación que ella hizo con respecto a la psicología social de la pobreza, que era el tema que estábamos tratando en la mañana del día de ayer. Eh, bueno, luego presentaron un video. Digamos que el video estaba un poco en el audio, en la grabación que hay, se tiende a distorsionar, no se entiende mucho. Vamos a mirar con base al tema de la pobreza, eh, algo muy importante con base en eso, a la psicología social de la pobreza, que son temas bastante relacionados con lo que la señorita Joaquín había mencionado ayer. Eh, Prácticamente lo que plantea la psicología social de la pobreza tiene que ver con, dependiendo de cómo nosotros podamos estar naciendo, en el contexto en donde estamos naciendo, podríamos estar, como lo decía Joaquín, con una estrella o ser estrellados, ¿no? Son situaciones bastante particulares con respecto a lo que tiene que ver con esa perspectiva psicológica y toda esa parte comportamental a partir de unas condiciones de unas condiciones limitantes, unas condiciones de empobrecimiento. Y ese empobrecimiento pues está asociado pues a ese tema de la percepción que tiene la gente que está en esos contextos. Esas características, como por ejemplo lo que tiene que ver con el autoconcepto que puede llegar a tener las personas bajo esas condiciones, están ligadas pues al tema de la cultura, están ligadas al tema de la autopercepción, de cómo nosotros, de acuerdo a donde estamos creciendo, estamos teniendo una identidad social, porque lo que nos rodea a nosotros, pues nos da o, o pobreza o nos da abundancia. Entonces, a partir de la existencia de la pobreza que nos rodea, o a partir de la existencia de la abundancia que también nos rodea, así se hacen o no se hacen esperar las representaciones sociales, ¿sí? Y esas representaciones sociales van acompañadas también del comportamiento social. Entonces nos identifican, de hecho la sociedad misma, la cultura misma nos identifican o identifican a las personas que están limitadas en poseer abundancia, digámoslo así. O bueno, digamos que no es que tengamos que ser súper archimillonarios. De hecho, aquí en Colombia, y ustedes lo saben muy bien, que sí se ve muchísimo el tema de la estratificación. Estamos hablando de un estrato 0, 1 hasta 6. Si uno quisiera decir más estratos, porque son de gente realmente que tienen todas las posibilidades del mundo y que se acostumbran a vivir de esa manera. Entonces, hay una cultura y hay una sociedad en donde nos permean y nos hacen tener percepciones con respecto a los comportamientos sociales de los que tienen plata y de los que tienen más o menos plata y de los que tienen muchísima plata, ¿sí? Y eso hace que los comportamientos estén alineados con eso. Y los comportamientos resultan de esas vivencias de pobreza, ¿sí? Pues
qué tanto, pues bueno, digamos, uno puede pensar, bueno, yo voy a ahorrar plata para comprarme, pues bueno, no sé, un gusto que yo quiero darme, ¿sí? Pues tengo la posibilidad de ahorrar, ¿sí? Hay personas que lo que hacen es, mire, me gustó este reloj, bastante costoso, voy y lo compro, ¿sí? Pues porque tengo en mi cuenta de ahorros una gran cantidad de ceros a la derecha. Entonces compro lo que quiero comprar. El otro ejemplo es de que las personas de pronto no tienen esa posibilidad de comprar así de buenas a primeras, sino que tengo que mirar realmente si lo necesito o no. Y si lo compro, pues seguramente lo puedo yo mandar a dos, a tres cuotas, a cinco cuotas, dependiendo de la posibilidad que yo tenga. Pero no me niego ese gusto, no me lo quiero negar, entonces yo lo voy a comprar, ¿sí? Entonces tenemos ese concepto, ¿sí? Ahorro y lo voy comprando y lo voy pagando, pues porque tengo de dónde sacar para pagar. Pero las personas que tienen esa condición de limitación económica, que está identificado pues por esa identidad social de la pobreza como tal, pues nos dicen a nosotros, o esas teorías, esas interpretaciones culturales nos dicen las personas que no tienen recursos económicos muy bajos, tienen recursos económicos muy bajos, pues no pueden pensar en comprar, no pueden, porque en algún momento lo hablábamos en clase, de que viven al día, ¿sí? Tratan es de sobrevivir y conseguir para comer el día, ¿sí? Para poder pagar una habitación, para poder llevar algo de comida, ¿sí? Entonces, si unos niños están creciendo en esa familia que está muy pobre, demasiadamente pobre, pues entonces la condición allí es de que se habitúan, se adaptan a esas condiciones, ¿sí? Se adaptan a esas situaciones y todo su esquema mental, todos sus procesos cognitivos están ligados a eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que escuchan todo el tiempo, es lo que dicen sus familiares cercanos todo el tiempo, ¿sí? De hecho, y lo decía Joaquín también en la exposición de ayer, con respecto al tema del hacinamiento, ¿sí? Ese hacinamiento plantea de cómo es la manera que se construye una, unas relaciones familiares en donde en una sola habitación estamos viviendo ocho o nueve personas, ¿sí? Entre niños, niñas, adolescentes, niñas o niños, muchachos o señoritas adolescentes y adultos, tanto hombres como mujeres. Entonces, el concepto de la privacidad no se da. Y tenemos que vivir allí. Y tenemos que vivir bien, bien en ese hacinamiento. No recuerdo la palabra que dijo Joaquín ayer, ¿sí? Pero tiene que ver con ese hacinamiento, ese estar supremamente eh, cercanos, y eso hace que pues todos los esquemas de pensamiento empiecen a crearse así. Entonces, como que el niño o la niña que nace en esa pobreza absoluta, pues entonces aprende a ser pobre, porque es lo que escucha, ¿sí? Porque es lo que ve, ¿sí? Que debemos comer de un plato, tenemos que comer tres personas, del otro plato las otras tres, del otro plato las otras tres, ¿sí? Y que tendríamos que estar repitiendo el mismo alimento durante todo el día, si es que lo hay, porque podríamos estar pensando de que el alimento que se dé es un plato de comida al día. ¿Ven? Entonces, no hay otra interpretación, no hay otra condición favorable sino esa. Entonces, eso lleva a que el comportamiento social de todas estas personas, a la formación de valores con respecto a eso, pues lo decíamos también en alguna clase, no, eh, pues de amor no se vive. El hambre le molesta perdóneme la expresión, las tripas a uno, ¿sí? Pero el hambre lo golpea, ¿sí?
tanto así que tienen que acudir a muchas cosas como inhalar boxer para poder calmar un poco esa sensación de hambre y ese malestar de no poder comer, ¿sí? Lo hablamos también nosotros, las personas que tienen, son habitantes de calle, ¿sí? Entonces, pues como que están mirando de qué manera sobreviven. Las personas que tienen un hogar y que de pronto tienen como llegar a casa y irse a la cocina y prepararse algo, pues simplemente lo que hacen es postergar un poco la, la saciación del hambre, ¿sí? O sea, tratar de comer para saciar un poco el hambre que tienen, para volver al equilibrio, a esa homeostasis que se necesita tener, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es postergar, ¿sí? Las otras personas, los que son habitantes de calle, pues no pueden postergar, simplemente pues saben de que no tienen que comer, que tomar, ¿no? Si algo frío o algo caliente no tienen como. Entonces, todos esos comportamientos sociales van deteriorando lo que tiene que ver con sus valores, van deteriorando un poco también lo que tiene que ver con su eh, modo de adaptarse a esas circunstancias, eh, y van calando un poco en lo que tiene que ver con el autoconcepto, la autoestima, la autoimagen y toda esa posible credibilidad que puedan llegar a tener sobre sí mismos, ¿no? Entonces eso es algo que los acompaña, ¿sí? Y casualmente o particularmente, pues toda esa identidad social está muy relacionada con esos procesos adaptativos, pero a lo que nos tocó, ¿sí? Me tocó adaptarme a ese hacinamiento, me tocó adaptarme a la falta de alimentos, me tocó adaptarme a estar como cambiando un poco mi forma de comportarme para poder sobrevivir, es decir, como que variamos también un poco el tema de valores, ¿sí? Pues porque el hambre golpea, ¿sí? Entonces, esa identidad está muy marcada en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa transformación, esa continua producción de pobreza, que significa, digamos, una organización humana en donde pues hay un grupo eh, pequeño de gente, de personas que tienen posibilidades económicas, todo aquello relacionado con la desigualdad social, y hay un gran grupo de personas que están en la miseria, que están en una pobreza absoluta, ¿sí? Entonces, esa acción de la pobreza, pues encamina a la gente a que tienen que comportarse de cierta forma. De hecho, también su lenguaje, si ustedes podemos entender un poco ese tema del lenguaje de las personas que viven bajo esas condiciones de pobreza absoluta, pues su lenguaje también es limitado. Entonces eso hace que la representación cultural identifique a las personas con pobreza como personas que tienen ciertas características en sus comportamientos, en sus valores, en su construcción social, en su construcción familiar, en su lenguaje, ¿sí? Inclusive su misma forma de vestir, ¿no? Por ejemplo, el tema del lenguaje, pues sabemos nosotros de que en la medida que nosotros pisemos un colegio, sea de primaria, bachillerato, o que pisemos una universidad, seguramente vamos a tener la posibilidad de relacionarnos con personas que también tienen un lenguaje más amplio. Pero cuando no tenemos esa posibilidad, nuestro lenguaje se limita a donde estamos. Y resulta que ese lenguaje donde estamos es un lenguaje supremamente hosco, es un lenguaje supremamente vulgar, es un lenguaje supremamente limitado, es un lenguaje que está matizado con los modismos, ¿sí? De las personas que están en ese contexto, ¿sí? Y esos contextos, pues, nos invitan a aprender ese tipo de lenguaje, porque no tenemos más, o sea, no nos vinculamos con la gente y entonces al no vincularnos con personas que tengan cierto tipo de cultura, que tengan cierto tipo de educación, entonces no vamos a estar provistos de un lenguaje mucho más amplio, ¿sí? O sea, no podríamos ver a una persona que está
siempre o que ha estado siempre en la pobreza, porque igual yo puedo llegar a ser pobre, Dios no quiera, ¿sí? Por situaciones, por malas decisiones, por errores, por malos negocios, pero yo tengo mi cultura, tengo mi educación y eso hace que mi lenguaje sea muy fluido también, ¿sí? No es limitado. Entonces, el lenguaje acompaña muchísimo, o cierto tipo de lenguaje acompaña a las personas que tienen esa limitación económica. ¿Por qué? Pues porque no están provistos de una amplitud, como les digo, de interacciones sociales eh, favorables, porque pues, puedo tener acciones sociales, puedo tener interacciones sociales, pero con personas que viven bajo las mismas condiciones de pobreza mía. Entonces eso hace que mis temas sean muy monotemáticos y mi jerga sea muy particular, muy dada a entenderme con las personas que viven conmigo o que están cercanas a mí, pero que hablamos mal, ¿sí? Que es lo que a veces nosotros nos causa un poco de risa, consciente o inconscientemente, no sé si lo hagamos de una manera burlona, ¿sí? Que seamos realmente hasta irrespetuosos con ellos, ¿sí? Pero pues nos causa curiosidad y risa cómo se expresan ellos, ¿no? Los famosos, perdónenme la palabra, los famosos ñeros, ¿sí? ¿Por Buenos qué? Pues días, profe, porque, qué pena. buenos No días, podía entrar, profe, porque mi son, no sé qué le pasó hoy, qué pena. bueno, ok. Entonces, los famosos ñeros hacen de que tengan siempre que estar luchando. O sea, esa lucha existe pues para poder, uno siempre, creo yo, tiene el concepto de proteger y conservarlos a los más cercanos. Eso lo sabemos nosotros ya, ¿sí? Pero para poder ayudar a los míos, pues tengo que mirar de qué manera primero yo voy a sobrevivir y hago todo ese tipo de comportamientos que me llevan inclusive a robar, que me llevan a ser un poco deshonesto, que me empiezan que me uno con personas que son malosas, que son un poco eh, deshonestos y aprendemos a hacer eso. Aunque esto no es una condición que acompañe solamente a la gente de bajos recursos. Tenemos los famosos ladrones de cuello blanco que lo hacen, ¿sí? Lo hacen por la simple eh, necesidad de tener más, ¿sí? De querer tener más control. Entonces, ahí se involucran otras variables. Pero en estos productos culturales, de todas estas manifestaciones, de lo que tiene que ver el comportamiento de estas personas que no tienen esas facilidades económicas, pues aumentan para ellos las posibilidades de supervivencia de alguna u otra manera y tratan de buscar lo mejor posible su propio bienestar, ¿sí? Pero lo hacen de una manera bien particular. Como les decía, el hecho de que tengamos que vivir en hacinamiento, pues nos determina un poco pues esos tipos de personalidad y esos aspectos culturales o comportamentales que puedan estar teniendo mi contexto familiar. Entonces, esto implica un autoconcepto, esto implica pues como las reglas de un grupo familiar cercano, porque lo que pretende es disminuir un riesgo, ¿sí? Y enfrentar las cosas de una manera mucho más colectiva que solo, que a manera solitaria, pues, ¿sí? Entonces, ese autoconcepto, pues, como que me va permeando, me va convirtiendo en un ser que tiene una concepción de lo que es la pobreza. Yo nací pobre, y lo decía Joaquín también en su exposición el día de ayer, que yo nací para ser pobre y así me va a quedar. O sea, yo no tengo nada más que hacer. O sea, esa es mi condición y eso lo tengo yo que asumir. Entonces, ese autoconcepto está ligado a cómo lo que me está rodeando, ese colectivismo que me está rodeando, hace que yo tenga ese tipo de interpretaciones, ¿sí? No hay otra explicación diferente, ¿sí? Entonces,
Lo cierto es de que los aprendizajes de lo que tienen que ver con la pobreza, erróneamente, porque creo yo que eso es algo erróneo en cuanto a las decisiones individuales de las personas, en donde eso es algo cultural, que es un patrón que se tiende a repetir permanentemente. O sea, eso refleja una continuidad de que si nosotros somos pobres, entonces mi generación siguiente tiene que ser igual. Y sí, es cierto, porque inclusive la gente termina actuando, repitiendo las mismas cosas todo el tiempo. Lo terminan haciendo frecuentemente y esa es la continuidad de ese pensamiento de pobreza, de ese pensamiento con respecto a lo que esperamos y no pensemos en que vamos a tener cómo salir de acá. No, no, no. O sea, ni siquiera tenemos esos pensamientos. Los pensamientos son limitados tanto como el lenguaje, ¿sí? Tienden a ser totalmente limitados. Entonces, es una continuidad de ese concepto de la pobreza, ¿sí? Por aquello de los embarazos a temprana edad. Entonces, son las familias que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos y siguen en eso, ¿sí? A veces las señoritas, con el ánimo de romper esa cadena, lo que hacen es fortalecer un poco más esos eslabones de esa cadena, porque vuelven y cometen esos mismos errores y lo que hacen es simplemente querer salir de ese hacinamiento, pero se meten en otro, ¿sí? Y las conductas agresivas, las conductas de que esto debe ser así, los conceptos de que si usted no es para mí, no es para nadie, los conceptos de que la mujer es para que tenga simplemente hijos y que tenga que agachar la cabeza, los conceptos de que el hombre es el que provee, la mujer es la que siempre tiene que quedarse pues, como siendo complaciente. Entonces, todo ese tipo de conceptos reflejan cierta continuidad y reflejan cómo esa cultura, como les estoy diciendo, se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, prácticamente eso se convierte como en unos, eh, ¿cómo cómo se llama esto? Como leyendas urbanas, ¿no? En donde realmente hay un rito, hay un mito de esas sociedades colectivas que representan un poco las familias que tienen esas dificultades económicas, porque tienden a comportarse de la misma manera que han aprendido. O sea, no hay forma de que ellos modifiquen o cambien esa identidad cultural. No lo hacen. Por eso es que se tan marcado, pues aquí en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica, se ve tan marcado pues toda esa estratificación. En otros países, allá pues obviamente pues están eh, los homeless que llaman, que son los que no tienen casa, ¿sí? Digamos que son los mismos habitantes de calle, pero ellos son así pues porque quieren, ¿sí? Pues porque todas las posibilidades que haya, que se puedan dar a nivel de gobierno, a nivel de las políticas de gobierno, están y pueden salir adelante. O sea, el hecho de que usted sea un ciudadano norteamericano o un ciudadano canadiense o europeo, usted tiene todos los beneficios del mundo. La cuestión es que por qué camino se fue, es decir, se fue por el camino del facilismo, del consumismo, me refiero a sustancias psicoactivas. Entonces, existe una gran eh, eh, elección de estas personas para comportarse, pues, adictos, ¿no? O que se conviertan en un problema para la sociedad. No, no quiero utilizar otra palabra más fuerte, pero son problemas para la sociedad. ¿Ven? Entonces, está el concepto de la cognición con respecto a que si yo nací para pobre, así me voy a quedar. Está el concepto del emocional con respecto a que esto me mantiene en unos estados depresivos recurrentemente y que mi nivel motivacional no apunta más allá de querer sobrevivir el día, ¿sí? O sea, no tengo ninguna otra motivación, ¿sí? Y eso es lo que le transmiten los adultos a los pequeños y esos pequeños van creciendo con eso, van creciendo con esa idea y eso hace que tengan entonces una conducta colectiva
una conducta social colectiva, y bueno, eso hace eh, que perdure que se vuelva casi permanente el tema de la pobreza, ¿sí? Por lo que les digo yo que eso tiende a ser como algo muy cultural y que siempre ha coexistido en muchos países, ¿sí? Unos más que otros, ¿sí? Entonces, realmente esas condiciones, esas cogniciones, esos comportamientos hacen de que la gente tenga pues como unos esquemas de vida totalmente particulares, en donde si nacieron para eso, no hay nada más que hacer. Hay un dicho, creo que ya se los he mencionado, que dice que si para matera nací, del corredor no paso. ¿Sí? Es el concepto que yo tengo de mi vida, de la orientación que yo tengo para mi futuro. Entonces, ese desarrollo psicológico eh, pues está siendo siempre como muy contaminado por esos tipos de interpretaciones, ¿no? Entonces, esas clases sociales pues siempre van a estar. ¿Sí? De hecho, dicen que los políticos existen o existirán pues porque siempre hay gente de muy bajos recursos económicos, que yo los convenzo con un tamal, que yo los convenzo con una camiseta, les doy un kit escolar. Entonces, como son personas que no han tenido esa facilidad para conseguir las cosas, de hecho se acostumbran a querer pedir permanentemente. O sea, se acostumbran a ser habitantes de calle para pedir. Ustedes se han dado cuenta cómo muchas veces hay mamás que alquilan a los niños de brazos para que se paran en la esquina de los semáforos a pedir plata. ¿Para qué? Para generar lástima, para generar pesar y bueno, es cierto que uno dice, pero ¿por qué este niño no está en su casita durmiendo? Que tenga, pero son los conceptos, son las interpretaciones a los cuales ellos se han acostumbrado, a que tienen dificultades económicas y simplemente hacen eso porque la quieren fácil, quieren tener una serie de accesos económicos, eh, de beneficios, pero se acostumbran a eso. Me va mucho más fácil o me va mejor hacer esto que trabajar. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros los que sí trabajamos? Los que sí trabajamos 30 días para esperar el sueldo. Y con eso, pues entonces yo pago mis servicios, pago mi alimento, pago mi transporte, pago lo que sea. Pero me estoy demorando 30 días para que me paguen mi sueldo, trabajando, obviamente, honestamente, y recibo mi sueldo. Estas personas no, digamos que las personas en esas condiciones de vivir bajo esas características, lo que hacen es tener, pues como la condición de, me va más fácil, voy a hacer esto, voy a hacer algún chanchullo, perdónenme la palabra, voy a hacer algo deshonesto, voy a robar, voy a, a atracar, entonces obtengo dinero sin esperar demasiado tiempo. ¿Ven? Obviamente no es lo mejor, porque así como les va, entre comillas, bien, les puede ir muy mal. ¿Ven? Entonces, son factores que han sido transmitidos de generación en generación, son eventos históricos, culturales, inclusive ecológicos, porque si nosotros vemos acá en Bogotá, eh, sin el ánimo de molestar a nadie, pues las personas que de pronto pueden estar viviendo bien arriba, en los cerros orientales, pues tienen cierta forma de vida, por eso hablan de esos eventos históricos, culturales y ecológicos que hacen de que las personas ya se acostumbren a vivir en esos contextos, ¿sí? Esas familias marginadas, ¿sí? Eh, siempre le dan eh, como que en cierta manera le delegan o aspiran a que alguien de la familia lo saque de la pobreza. Entonces es el niño que empieza a estudiar, es el éxito escolar de sus hijos, que si yo no fui exitoso, entonces papito, yo quiero que tú seas exitoso, ¿sí? Pero cuando entra en ese mundo social,
pues el mundo social, digamos, un poco negativo o desajustado o en desequilibrio, pues lo que hace es absorberlos y siguen en las mismas. Siempre van a encontrar barreras para obtener esas oportunidades de trabajo, pues porque es lo que en cierta manera desde una temprana edad siempre le han enseñado, ¿sí? Y entonces, como siempre encuentran esas barreras para oportunidades de trabajo, porque siempre hay que ir a estudiar, pero no tengo cómo alimentarme, y si yo no tengo si yo no me alimento, pues entonces yo no tengo fuerzas para ir a estudiar, o mis procesos de aprendizaje se lentifican, ¿ven? Entonces ahí voy generando una educación de más pobreza, desarrollando percepciones que me bloquean a mí y en cierta manera oscurecen esas oportunidades de futuro para los hijos, ¿sí? Pero teníamos la fe y la esperanza de que eso pasaba. Seguramente ustedes han visto la película La Vendedora de Rosas. Esa es un ejemplo bastante claro de cómo estos muchachos terminan siendo eh, consumidos por la droga, consumidos por la delincuencia, consumidos por ese tipo de relaciones. Ahí está enmarcado precisamente que no hay posibilidad de salir adelante, porque es que ni siquiera tiene tiempo para estudiar, ¿sí? Porque su mundo es la calle, su mundo es la droga, su mundo es la delincuencia, el robar, y que fácilmente pueden terminar ahí tirados en el piso, muertos en la calle por una bala por haber querido robar, que fue lo que pasó en la película, ¿sí? Entonces, esas situaciones de la pobreza, pues generalmente, pues, digamos, por decir algo, de 1000 solamente uno saca adelante su propia vida, ¿sí? Como que logra realmente colocarse una coraza, una armadura que lo protege y que sí, le tocó durísimo todas esas historias que el niño se levanta a las 4 de la mañana, se organiza, pues no tienen agua, entonces no tienen luz, están en unas condiciones supremamente fuertes, muy negativas. Pero se levantan y viven por allá en una vereda, bien, bien lejos, y se levantan y se van caminando con los únicos zapatos o tenis que tengan y se van a su colegio, a su escuela, ¿sí? A tratar de sobrevivir, a tratar de aprender para seguir sobreviviendo, ¿sí? Pero está caminando esa persona sola y tiene a su alrededor una serie de variables que lo pueden estar golpeando, que lo pueden estar incitando a que desista de eso. Hasta la misma familia, ¿sí? La misma familia, y ahí vemos muchas películas de eso, que los mismos papás dicen, pero usted qué va a estar estudiando, usted lo que tiene que hacer es ir a trabajar para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, la misma familia tiende a minimizar a las personas y por eso, pues todos esos niños, todos esos adolescentes terminan con una baja autoestima y terminan permeados precisamente por ese concepto de la pobreza, ¿sí? De esos factores que terminan en eso. Entonces, ahí empieza a perder todos esos factores protectores, ¿sí? Pierden el equilibrio y pues ahí ya seguramente va a tener como un trauma psicológico, un concepto psicológico negativo con respecto al hacinamiento, con respecto a la enfermedad, con respecto al hambre, ¿sí? Entre otras cosas, su autoestima, ¿sí? Y la identidad, como les he venido diciendo, la identidad al grupo al cual pertenece. O sea, este es mi grupo y este grupo me enseñó a ser pobre. Este grupo me enseñó a no pensar más allá de mis narices, ¿sí? Este grupo es el plan de vida. Pues no es un plan de vida pues como muy alentador, porque realmente pues eso es lo que se está recibiendo todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y como les decía, pues acompañados de un lenguaje totalmente limitado y que hace que pues, se conviertan en parte de su cotidiano vivir, de esos contextos familiares, pues un poco deteriorados, pero eso es lo que hay, no hay otra cosa, ¿sí? Y queremos sacudirnos y de pronto irnos, pero volvemos a cometer una gran cantidad de errores que llevan a que eso, como les decía, se tienda a presentar nuevamente
de una forma negativa, ¿sí? Entonces, esos estilos de comportamiento, esos estilos de vida son complejos y hacen de que ese bienestar familiar, social y personal cambie o se deteriore, ¿sí? Es algo que está ligado pues, a todo ese tema de la pobreza que es bastante fuerte y que pues de hecho las personas que logramos entrar a una universidad, que logramos estar estudiando y que nos graduamos y que seguimos estudiando, la verdad somos muy privilegiados, porque esa dinámica social, esa dinámica económica, es bastante compleja. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad para ser profesional en Colombia, para estudiar. Hay gente que nos tocó durísimo para llegar a donde hemos llegado, pero, pero, pero son logros y uno evoluciona, ¿sí? Y uno construye su propia identidad y sale un poco de esas circunstancias. Entonces, eso tiende a tener un poco la palabra de la motivación individual para poder entonces defendernos y expresarnos y lograr esa, esos éxitos, que en última somos nosotros lo que lo colocamos, ¿no? Si yo tengo pues ese proyecto de vida, pues voy a tratar de alcanzarlo, deme el agua donde me dé o cueste lo que me cueste, pero sin ser deshonesto, sin ser un bandido, ¿no? O sea, no es que el fin justifique los medios, no, es que tradicionalmente, digamos, las personas pueden estar saliendo adelante porque lo quieren hacer así. Y se trasnochan y se queman las pestañas y se queman y a veces comen poco, pero realmente la película esta, disculpen si yo siempre coloco películas como a manera de ejemplo, pero es que es cierto, o sea, personas que le tocan durísimo, como En busca de la felicidad, y su protagonista, Will Smith, que estaba protagonizando la vida real de este personaje moreno, eh, Chris Gardner, en su vida, que le tocó durísimo. Ustedes no sé si hayan leído la biografía de este personaje, pero a él le tocó durísimo desde muy temprano. O sea, aquí nos muestran en la película una sola condición a partir de que él se casó y que tiene su hijo. ¿Ven? Pero de ahí para atrás, la vida de esta persona era muy dura, ¿sí? Y él, pues con todo ese poder del amor hacia el hijo, de salir adelante, pues como que le mantuvo un poco, pues como esa ilusión, y lo logró. Después de muchos tropiezos, de muchas situaciones negativas a nivel familiar, a nivel de pareja, que la pareja lo abandonó, una gran cantidad de cosas que lo pueden mandar al piso o dependiendo de la resiliencia que tenga la persona, lo motiva a seguir adelante. Eso depende mucho de cada quien, ¿sí? Y son cuestiones culturales y que pasan con el paso del tiempo, ¿sí? Con todo ese tema de la guerra, de las diferentes guerras que hemos vivido, que terminan haciendo que la pobreza se incremente más todavía, ¿sí? Porque no hay de otra manera. Ese es el tema de la pobreza que yo quería, pues, como hacer como esa interpretación y darle un poco, pues, como esa explicación del por qué, cómo se mantiene y cuál es el concepto de la pobreza como tal, ¿sí? Y cómo es la característica de las personas que viven esa condición fuerte, ¿sí? Que realmente generan un poco de amenazas, con emociones negativas, con autoestima negativa. Es exactamente eso. Entonces, eso era lo que yo quería, pues, como tratar con ustedes en la mañana de hoy con respecto al tema de la pobreza. Es un tema bastante duro, pero muy interesante. Es muy fuerte porque nos toca, de alguna u otra manera nos toca, y la idea es que lo podamos entender. Por eso digo, nosotros, ustedes, señoritas, caballeros, tienen la, la, el privilegio de pisar una universidad, tienen el privilegio de estar estudiando una carrera profesional y el éxito depende de cada uno de ustedes.
el éxito y la motivación va a depender de ustedes, de cómo ustedes dentro de su esquema de pensamiento y dentro de su concepto profesional quieran salir adelante. Eso ya es de ustedes. Eso ya es de si quieren ser profesionales más del montón o quieren ser unos buenos profesionales. Que dejen el nombre de su profesión, sea cual sea, ¿sí? Y que pues ustedes le apunten a mejorar, ¿sí? A estudiar otra carrera o especializarse o salir del país, muchas cosas. Pero eso depende de cada uno de ustedes. Ya no hablo más. ¿Tienen algún comentario, algún concepto a lo que yo hablé antes de darle paso a las señoritas que tenían que exponer hoy? No, profe, yo tenía una acotación, pero era reafirmando lo que has dicho digamos, del hacinamiento, que son los espacios más vulnerables para los niños y adolescentes, ¿Y tu porque no cámara, solamente, Jamie? no tengo, profe, No, desde acá bueno, donde estoy no tengo. ok. Eh, entonces, lo que pasa es que se ven más como la vulnerabilidad de ellos, no solamente por no poder crecer como en un espacio mejor, eh, más libre, más para un niño, donde tengan su propio espacio para poder jugar, para poder estudiar, para poder desarrollarse, sino que además se tiene el concepto eh, de que están más cercanos a la violencia y el abuso sexual por parte de los adultos con los que viven, sin importar si son familia o son personas que no conocen, así como por ejemplo los apartamentos donde o las casas donde arriendan como muchas habitaciones. Entonces Mm, están más cercanos como a poder sufrir el abuso sexual sin importar si son niñas o son niños. Pero pues también eh, están las personas de clase alta donde también sufren niños de abuso sexual y se han visto más por parte de sus padres o también se han visto por parte de las empleadas de servicio que contratan. Eh, Hay como un libro que hace Gina Parodi que habla de eso, de un caso de violencia entre empleadas, eh, porque son las con las que pasan más tiempo los niños. Y por otro lado, pues hay como una frase del libro, de una de las lecturas que dice que eh, es mejor nacer rico en este país que trabajar para volverse rico. Entonces, sí, digamos que la pobreza es lo que más prevalece, sobre todo en Latinoamérica. No hay un desarrollo para nada, ni para educación, ni para salud. Y también, por ejemplo, lo que estabas hablando de las niñas que de pronto sufrían de abuso de sexual o de que eran más la pobreza con más familia, pues no es porque de pronto lo quieran así. Muchas veces, ahora que pues sí hay muchos recursos para poder planificar y muchas opciones para poder uno aprender sobre la sexualidad desde pequeños, también dependen de una salud a la que muchos no tienen acceso. Eso es. ok, sí. Sí, claro, tú lo mencionaste con respecto a ese tipo de hacinamiento y que pues igual la parte biológica hace que el deseo sexual se presente y los papás que de pronto que están dentro de ese hacinamiento quieren tener intimidad y lo hacen ahí eh, con los niños al lado, durmiendo con ellos o supuestamente dormidos. Entonces eso hace que se pierda un poco la privacidad, la intimidad o que se vivan experiencias que de pronto no son sanas, pero pues es como no sé si la misma necesidad biológica de lo sexual que los impulse a tener relaciones, porque ¿en qué momento la van a tener? Si no, si están en unas circunstancias de esas. Todo el tiempo ahí, porque no estudian, porque no trabajan, lo que sea, pero es bastante complejo. Muchas gracias, señorita Jane. Bien, sigamos por favor con las señoritas que tenían el tema para hoy. Por favor, ¿quién desea comenzar? Ayer les dije,
Díganme, por Buenos días, favor. profe. Buenos días, profe. Marcelita. Buenos días, Yo, Marcela. ¿Vas a iniciar tú, Marcela? sí, sí, señor. A mí me tocó el tema, buenos días a todos. A mí me tocó el tema de la Sí. psicología social educativa. Bueno, la psicología social educativa es un campo de estudio que combina la psicología social y la psicología educativa y se centra en los factores sociales que influyen en el aprendizaje y en el comportamiento de las personas en el entorno educativo. También examina cómo las interacciones sociales, las normas grupales, las actitudes, los estereotipos y otros factores sociales afectan el rendimiento académico, la motivación, el bienestar y el desarrollo de los estudiantes. Tati, me a favor, ¿la puede cambiar? La psicología social educativa no surgió como una disciplina unificada, sino hasta finales de los años 60 y a principios de los años 70. Sin embargo, sus raíces se retoman a principios del siglo XX cuando psicólogos como Kurt Lewin, no sé si se pronuncia así, profe, Sí, está comenzaron a bien. estudiar la influencia de los factores sociales en el comportamiento del ser humano. Eh, ¿La cambia, por favor? Bueno, los primeros estudios de Lewin fueron sus investigaciones sobre la dinámica de grupos y cómo el liderazgo y el clima social afectaban el desempeño de los grupos. Sus estudios fueron fueron en entornos educativos y sentaron las bases para la psicología social educativa. La influencia, la Segunda Guerra Mundial también influyó en el desarrollo de la psicología social educativa. Los horrores de la guerra llevaron a muchos psicólogos a estudiar temas como la obediencia, el conformismo, la violencia y lo que tuvo implicaciones importantes para la educación. Em, la psicología social educativa ofrece muchos beneficios para estudiantes, educadores y el sistema educativo, como mejorar el rendimiento académico, aumento de la motivación, promoción del bienestar, desarrollo de habilidades sociales. Algunos factores de riesgos que pueden afectar el aprendizaje y el comportamiento del estudiante son el acoso escolar, exclusión social, estereotipos y perjuicios y el clima escolar negativo. Autores algunos autores referentes de esta rama fue Kurt Lewin, conocido por su trabajo sobre la teoría del campo y el liderazgo. También influyó en la forma en que los psicólogos educativos em, entienden la dinámica del grupo y el cambio en el entorno educativo. Lev Vygotsky, su teoría del desarrollo social enfatiza la importancia de la interacción social y el andamiaje en el aprendizaje. También él argumenta que el aprendizaje ocurre a través de la colaboración y la guía de otros más expertos. Albert Bandura, su teoría del aprendizaje social destaca el papel de la observación y el modelado en el aprendizaje. Él también nos muestra cómo los estudiantes pueden aprender nuevas conductas al observar otros, incluso sin recibir refuerzos directos. Jean Piaget, él no se centró especialmente en la psicología social, educativa, sino su teoría del desarrollo cognitivo influyó en la forma en que los educadores entienden cómo los niños construyen un conocimiento y cómo los factores sociales también pueden afectar el proceso de ellos. Y bueno, para finalizar, pues una conclusión, la psicología social educativa es un campo de estudio importante que puede ayudar a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes y a comprender cómo los factores sociales influyen en el aprendizaje y en el comportamiento de los educadores y cómo se pueden crear entornos más propicios para el éxito académico y el desarrollo del personal de los estudiantes. Devuélvete, gracias. Devuélvete, por favor, a una diapositiva atrás, más atrás. Ah, esa, déjala ahí, por favor. No, 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 no. No, la- más adelante. No, 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 no. Más adelante.
Continúa. Ahí, déjala ahí, ahí. Los beneficios y los factores de riesgo, Tati. Eso, déjalo ahí, eso, exactamente. Fíjense que lo estábamos asociando un poco, lo estábamos abordando en el tema que planteamos al inicio de la clase, y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo la gente termina la posibilidad o tiene esa posibilidad de acceder a los estudios de primaria, ¿sí? Pero los estudios de primaria pues, nos van a permitir a nosotros generar aprendizajes dependiendo de los actores escolares. Los actores escolares son los docentes, son los profesores que están ahí frente a los pequeñitos y más que, y eso es algo muy cierto, y es que muchas veces los profesores están ahí porque tocó más que por convicción. O sea, terminan siendo profesionales, pero más no pedagogos, ¿sí? Yo puedo ser profesional, pero no tengo estrategias pedagógicas o no tengo el don de la pedagogía con respecto a cómo transmito el conocimiento, cómo como lo dice allí, cómo promociono el bienestar de los estudiantes, cómo desarrollo habilidades sociales cuando yo soy un docente supremamente apático, supremamente castigador, supremamente grosero, supremamente que no genera motivación. ¿Ven? Entonces, realmente acá, pues dentro de la psicología social, de la educación, no sé si ustedes lo saben, pero cuando nosotros hablamos de un orientador en un colegio distrital, del distrito, pues, eh, el psicólogo educativo o el orientador que llaman aquí en Colombia tiene que atender a una gran cantidad de estudiantes. Digamos que hay como 3 orientadores como para 3.000 estudiantes entre primaria y bachillerato, si no es que más. ¿Ven? Y esa atención no es una atención de que venga, yo hago proceso terapéutico con el estudiante, no. El psicólogo clínico no cabe en un entorno educativo, no puede estar. O sea, si yo soy psicólogo educativo o yo me presenté a las convocatorias de la Secretaría de Educación para ser orientador, tengo que tener claro que ahí yo no voy a hacer consulta clínica porque no me queda el tiempo, porque hay una gran cantidad de problemáticas impresionantes a nivel de las familias, a nivel de los padres, a nivel de los mismos compañeros, porque ahí, como lo decía, en estos factores de riesgos, hay una serie de comportamientos negativos en los demás. Entonces, Pues, profe, dime. por eso en el artículo pues que leí yo, que fue de la lectura que usted envió, por eso fue como la lucha de unificar estas dos ramas, tanto la social como la educativa, porque pues todo, o sea, todo el entorno social tiene que ver mucho con el aprendizaje y pues cómo se van formando los estudiantes, tanto la familia, los amigos, las cuadras, o sea, los vecinos, o sea, tiene mucho que ver y por eso fue como esa lucha gradual que hubo para poderlas unificar las dos. Sí, claro. Lo que yo entendí de esto. Sí, pero tengan claro que el orientador va a mirar un poco todos sus factores, mas no puede hacer intervención clínica. Eso sí, ténganlo presente. Si ustedes quieren ser psicólogos educativos, ustedes no van a hacer clínica en los espacios educativos. Van a tener que manejar una serie de actividades a nivel colectivo, a nivel grupal con los estudiantes, junto con los docentes del colegio, junto con los coordinadores del colegio, junto con los... O sea, el rol del psicólogo es ser un puente entre las directivas y los padres de familia, porque tenemos que generar una serie de talleres grupales, talleres o seminarios, talleres para que los papás aprendan a criar a sus hijos, para que les generen una serie de condiciones mucho más favorables porque no lo saben hacer. Entonces, lo que sí se hace por parte del psicólogo educativo u orientador, como llaman, es generar estrategias de aprendizaje y mirar un poco cuál es la condición de vida que tienen los pequeños, los adolescentes, cómo es su familia,
que tenemos que intervenir con respecto a lo social y al aprendizaje, ¿sí? Pero allí hay otro factor allí que le atan las manos al psicólogo porque él no puede hacer nada, pero sí tiene la obligatoriedad de denunciar o de reportar situaciones de maltrato en un contexto familiar. ¿Ven? Esos maltratos pues son los que se tienen que evitar. Entonces el psicólogo, si ve que el niño está muy retraído, si ve que el niño está supremamente introvertido o está temeroso, hay que evaluar. Y si yo me doy cuenta que eso es lo que pasa, mal haría en quedarme callado. Mal haría entonces en no denunciar, en no reportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud. Entonces, hay que generar, pues, como eso. Hay unos protocolos, hay unas líneas, hay unas rutas de actuación, unos protocolos que hacen de que yo tenga que hacer A, B, C, D, hasta poder informar, ¿sí? Bueno, ya creo que ya lo quitaron de Netflix, que era un niño de, que lo maltrataban los papás y los docentes sabían y no dijeron nada y entraron a juicio precisamente por eso. Creo que la Justicia para Gabriel se llamaba ese documental. Si de pronto lo pueden ver, véanlo porque es muy bueno. Listo. Gracias, señorita. Bueno, profe. Puedes retirar tu presentación. Y vamos con el otro tema que teníamos para hoy, por favor. Yo, profe, yo quiero seguir. Tú vas a seguir. No, profe, mi compañera. Mi compañera. Creo que yo ¿Cómo, sigo Perdón, cómo, cómo? escondido. perdón. Lo Mira. siento. Listo, regálame un ¿Quién momento. vas a poner? Gabriela y el tema es de Juliana, no entiendo. No, o sea, es que yo iba a seguir, pero va a exponer mi compañera y ya después de ella creo que sigo yo. Ok, vamos a mirar. Ok, listo, Juliana. Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la psicología social de la salud mental. Eh, ¿Se está viendo bien? Sí, se estamos viendo bien. Ok. Como introducción, la salud mental es un concepto complejo y multifacético que varía según las culturas, épocas y enfoques teóricos. No existe una definición única y universal aceptada en el mundo por el momento. En este caso podemos encontrar los diferentes factores que influyen en el tema de la salud mental, tales como representaciones sociales y paradigmas científicos dominantes y actitudes de la sociedad hacia las alteraciones emocionales y de personalidad, diversa de modelos explicativos, entre esos psiquiatría, psicología, sociología, entre otros. La salud mental se define como un estado de bienestar emocional, cognitivo y conductual. La psicología social estudia cómo las relaciones sociales influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. La salud mental, por su parte, es el bienestar emocional, psicológico y social. Bueno, en la salud mental se puede concebir de diferentes maneras, tales como primera es la ausencia de síntomas. Se enfoca en la presencia o ausencia de síntomas diagnosticados utilizando escalas de depresión y ansiedad. La segunda encontramos el bienestar físico y emocional. Se refiere a un equilibrio positivo de afectados donde las experiencias emocionales positivas predominan sobre las negativas. En la tercera encontramos la calidad de vida. Incorpora aspectos objetivos y subjetivos como la salud física, mental, integración social y bienestar general. Cada uno utiliza diferentes indicadores y medidas como escalas de satisfacción vital, tasas de desempleo, suicidios y niveles de apoyo social percibidos. La salud mental es un concepto dinámico y complejo que requiere una comprensión integral y multifacética. Como objetivos encontramos entender cómo los factores sociales y culturales influyen en la salud mental. Otro, identificar los factores de riesgo y protección para la salud.
El tercero, desarrollar intervenciones y estrategias efectivas para promover la salud mental y prevenir problemas de la salud mental. En las áreas de estudio encontramos la primera, factores sociales, que es el apoyo social, relaciones interpersonales, discriminación. El segundo, factores culturales, que encontramos que son los valores, las creencias, las prácticas culturales. En el tercero encontramos factores psicológicos, que entra la personalidad, habilidades cognitivas y estilo de vida. En el cuarto encontramos problemas de salud mental, que entra ansiedad, depresión, estrés postraumático. Y en el quinto, intervenciones y estrategias de promoción, que son terapias cognitivo-conductuales, programas de prevención y promoción de la salud mental. Encontramos en la importancia entender la relación entre los factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la salud mental. En el segundo, desarrollar intervenciones y estrategias efectivas para promover la salud mental y prevenir problemas de salud mental. En el tercero, mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Como aplicaciones, encontramos la primera, la salud pública, programas de prevención y promoción de la salud mental. Como segunda, encontramos la clínica, que son terapias cognitivas conductuales y otras intervenciones. En la tercera, que es en la educación, programas de educación para la salud mental. Y en la cuarta, que es la comunidad, programas de apoyo social y comunitario. La salud mental como presencia de atributos individuales positivos se enfoca en un dominio del ambiente, una autorrelación, una autoestima, una integración del yo, una autonomía y una adecuada percepción de la realidad. Como modelo teórico se encuentra el modelo de Ward en 1987, que considera que la salud mental está compuesta por bienestar afectivo, competencia personal, autonomía, aspiración, funcionamiento integrado. Él también destacó demasiado la importancia de las interacciones tales como características del medio, procesos psicológicos, atributos estables de personalidad. Como conclusión, la psicología social de la salud mental nos da a entender la importancia de considerar los factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en nuestra salud mental. Es importante reconocer que la salud mental no es algo individual, sino que también es una cuestión social y comunitaria. De igual forma, se pueden desarrollar intervenciones y estrategias más efectivas para promover la salud mental y prevenir problemas de la salud mental. Gracias. Ok, gracias. Sí, para complementar, si quieres devuélvete por favor cuando hablas del modelo de Ward, si eres tan amable. Gracias. Eh, Aquí hay algo muy interesante con respecto al tema del bienestar emocional, el bienestar psicológico, ¿sí? Pues sabemos nosotros que, digamos, con una salud mental plena es precisamente eh, tener toda una serie de conceptos positivos, favorables, de autoestima. Digamos que estamos alejados de algo que nos puede estar haciendo daño y que tengamos la estabilidad emocional para poder afrontar lo que nos toque, que es lo que nos plantea el modelo de Ward con respecto a la competencia personal, es decir, qué tantas habilidades, destrezas, conocimientos puedo yo tener para afrontar las situaciones de la vida, qué tanta autonomía, o sea, si yo tengo, digamos, unas condiciones bastante favorables, voy a tener la posibilidad de aspirar, y aspirar es ponerme una meta a corto, a mediano o a largo plazo, ¿sí? Pero para poder llegar a eso yo debo tener ese funcionamiento integrado como lo menciona el modelo de Ward, ¿sí? Ese funcionamiento integrado, pues precisamente habla de todos esos procesos psicológicos, todas las atribuciones con respecto a mi personalidad, pero pues eso es lo que pues, nos dice la teoría, pero resulta que con el paso de los días, de los años, pues uno cuando va evolucionando, y ustedes lo saben ya muy claramente, en el transcurrir de la vida de la persona, desde una infancia hasta una etapa de los años dorados, hay muchas cosas que lo han golpeado. Obviamente, si las etapas infantiles han sido mucho más golpeadas por cuestiones mucho más injustas, de frustraciones, de maltrato, pues de ahí en adelante seguramente mi personalidad
va a estar desajustada, mi bienestar afectivo también va a estar un poco desafectado, mi competencia personal va a estar alterada también. Entonces, ahí hay varios factores con respecto a ese tema de la salud mental, relacionándolo, digamos, relacionando los factores sociales en la salud mental. Si bien es cierto, pues las redes sociales nos están acompañando desde hace unos 20 años para acá, ¿sí? Eh, También es cierto que, digamos que esos avances han hecho de que la salud mental también esté afectada precisamente por esas redes sociales. Entonces, en la medida que nosotros estamos vinculados con las redes sociales, el impacto de la salud mental va a ser mucho más significativo, ¿sí? ¿Hay interacciones positivas en las redes sociales? Sí, pero también hay interacciones negativas que promueven la pérdida del bienestar, ¿sí? Digamos que eso está asociado un poco con el aislamiento social. Hay gente, no sé si esto les toque a ustedes, lo hayan hecho o tengan algún familiar que lo haga, que se aíslan socialmente por estar metidos en las redes sociales. O sea, ya hay un problema, ya hay una patología con respecto a esos problemas sociales de poca interacción porque estamos metidos ahí en las redes sociales. Ese aislamiento, si ustedes tienen claro eso, puede aumentar el riesgo de los problemas de la salud mental. Las redes sociales o nos ayudan o nos mandan para el fondo del hoyo, ¿sí? Y eso está, digamos, como que dentro de sus factores sociales de la salud mental, pues está vinculándose también ese apoyo social, ¿sí? Es decir, ese apoyo de la, bueno, esa disponibilidad del apoyo emocional práctico sano, ¿sí? Frente a estados de depresión, frente a estados de ansiedad y frente a los niveles de estrés, ¿sí? Ese apoyo social es significativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos amigos, porque tenemos familiares, porque tenemos grupos cercanos, ¿sí? Y otro tipo de relaciones, en la universidad, por ejemplo. Pero ese apoyo social está dividido con una línea en donde realmente es un apoyo social, entre comillas, o con signos de interrogación, porque de pronto son amigos, entre comillas, que hacen que me lleven a tomar decisiones incorrectas, ¿no? Entonces, el apoyo social es importante, es necesario, pero pues no me permite pues como mantener un poco pues como esas condiciones porque me genera pues como incomodidad, ¿eh? Entonces, digamos que ese es un factor allí importante, ¿sí? Nosotros sabemos que la sociedad misma se ha encargado de estigmatizar lo que tiene que ver con la salud mental, el estigma social, los prejuicios, la discriminación hacia las personas que tienen trastornos mentales. Ustedes bien lo saben, de hecho ustedes cuando ya sean profesionales van a tener que capotear, digamos, conceptos o comportamientos u oraciones que dicen los ciudadanos de a pie con respecto a lo que somos nosotros los psicólogos, ¿no? El loquero, el que ya me está analizando, una gran cantidad de terminología que nos está, digamos, como también rotulando, ¿sí? Entonces, hay un estigma social con respecto a la salud mental. El que va al psiquiatra, el que va al psicólogo es porque está mal de la cabeza, está deschavetado, está loco, está ido, está volando, todos los sinónimos que ustedes quieran ahí acomodarle a eso, ¿sí? Pero la gente no va. Yo no quiero que me vean salir de un centro médico, del consultorio del psiquiatra, del psicólogo, porque allá va el loco, allá va la loca. ¿Ven? Entonces es entender de que el estigma social que pasa aquí en Colombia, en otros países no es así. El respeto por la salud mental es grandísimo en Europa, en Norteamérica, en Canadá es bastante, y además de que es costosísimo una consulta con estos especialistas, ¿sí? Entonces, ese estigma hace que la persona se sienta afectada emocionalmente y la autoestima pues se vea pues también deteriorada, ¿sí? El acceso a esos servicios de salud mental lo prefieren como evitar para no terminar pues como estigmatizado socialmente.
Y eso tiene que ver también con, si asociamos un poco el tema de la salud mental con las culturas, con las normas culturales, en donde la salud mental y los trastornos mentales se consideran eh, desde un punto de vista multicultural, ¿sí? Lo que veíamos nosotros en el video de África Violenta y Salvaje, ese tema multicultural, cuando alguien está infringiendo una norma, ellos lo consideran como alguien que es anormal. Pues anormal, pues porque no sigue las normas de la tribu, ¿sí? Eso es cultural, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que donde estamos creciendo, donde vivimos, nuestro comportamiento va a estar ligado con eso, porque estamos hablando de las características de lo que son las mujeres, las características de los hombres, lo que esperamos de las mujeres, lo que esperamos de los hombres, todo eso es cultural o eso es multicultural, ¿sí? Y eso hace que entonces tengan una serie de prácticas culturales, de rituales, de medicamentos herbales, digámoslo así, en donde pues se practican ese tipo de cosas, ¿sí? Por eso les decía que la persona se empieza a caminar, empieza a evolucionar en su vida desde una temprana edad y el mundo, cuando uno va caminando, lo puede estar golpeando infinidad de veces, ¿sí? Es como cuando una persona la van a castigar o hacen esas bromas los muchachos, las personas que va caminando por un camino en donde el camino al lado y lado están dando, son personas que están ahí a los lados y que la persona que va por ahí le tienen que dar una serie no sé, de correazos o de patadas o de almohadazos, como queramos, pero es eso, es como la persona tiene que caminar por una sociedad que le genera un estrés social, que le genera un impacto social, que le genera, pues, como toda esa serie de condiciones eh, que se pueden generar, que pueden generar afectando el bienestar individual de la persona, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esa parte de la salud mental, que está asociado, pues, todo lo que tiene que ver con la psicología social. La psicología social, pues, se interpreta de esa manera como algo bien mm, particular, porque es mirar desde lo social cómo impacta al individuo, ¿sí? Si miramos el estudio sociológico, es cómo se impacta lo colectivo. En la psicología social es cómo esa sociedad impacta en el individuo, ¿sí? Cómo se cambian esas formas de actuar, cómo son esos procesos psicológicos individuales asociados a una psicología social, a un contexto social. La sociología estudia es el colectivo. La psicología social estudia es la influencia de esa sociedad en la personalidad del individuo. Eh, bueno, Gabriela, quiero pedirte el favor de que inicies tú mañana, por favor, en clase allá en la universidad, porque tengo que darles unos lineamientos pues para el tema. Bueno, voy a hablarles de lo que tienen que hacer. Gracias, Gabriela. Eh, tienen que tener claro que el ensayo o la actividad que yo les voy a dejar eh, para que me lo entreguen eh, el fin de semana, digamos, es como hacer la evaluación final del módulo. Ustedes saben de que el módulo termina el lunes y el lunes voy a entregarles a ustedes sus notas. Entonces, para el domingo yo tendría que tener ya ese, ese, eh, ese análisis a unas preguntas que yo les voy a mandar en el día de hoy para que ustedes la resuelvan. ¿Que tienen que ver con qué? Con lo que hemos visto durante todo el módulo, que tienen que ver con el tema de todo lo que tiene que ver con psicología social y incluyendo todo el tema de África violenta y salvaje. ¿Sí? Es más como un análisis crítico, un análisis bastante bien interesante. Eviten, por favor, utilizar la IA, ¿sí? Eviten utilizar el chat GPT,
háganlo ustedes, por eso me lo van a hacer a mano, no me lo van a entregar escrito en Word, no, ustedes lo van a hacer a mano y me lo van a entregar. Ustedes copian, hacen su tareita y me la suben a la plataforma, pero a mano, ¿sí? No me lo hagan, por favor, de manera en Word, mejor dicho, ¿no? Entonces, son como unas 5 o 6 preguntas de análisis crítico con respecto a lo que hemos visto del tema de la cultura, la norma y muchas otras cosas más. Eso se los entrego hoy para que lo suban. Hay 2 personas que me deben un parcial, entonces el lunes esas 2 personas les hago el parcial, ¿sí? Para que sepan y se preparen con respecto al parcial que tenía que ver acuérdense que vimos el primer parcial, pero a partir de los avances que vimos después del primer parcial, pues de eso les voy a preguntar, incluyendo el tema de África violenta y salvaje. Entonces, para que lo tengan presente, de que ustedes dos el lunes allá en la universidad les haré el parcial. Mientras a las otras personas las llamaré, les entregaré sus notas. Profe, perdón, se refiere a mí, a Marilucia, aquí más. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes son las personas que me den el parcial. Gracias. Entonces, el lunes les hago esa evaluación. Eh, y bueno, como les digo, les llamaré a cada uno de manera individual para entregarle sus respectivas notas. ¿Ok? Mañana continuamos contigo, señorita Gabriela. Eh, Eso, despídase. Muy bien, Gabriela. Sí, Paula. Paula Valencia. Profe, es que cuando en la película, por lo menos esa de África Salvaje, yo no he podido ingresar. Me dice que solicitarás acceso, entonces no me he podido terminar de ver la película. Yo, yo he permitido el acceso a varios de ustedes. Tendrían que ingresar nuevamente porque yo Ahorita creo que... volví a ingresar y mire, me sale igual. Espérate, ya te digo, espérate un momentico, pues por eso quiero ver esa parte. Un momentico, su merced. Un momentico. Mm, Mira, aquí yo le he dado... Rosaura, ¿tú ya lo pudiste ver, Rosaura? No, señor, me sale lo mismo que a Paulita. Pero yo ya les permití el ingreso. Profe. Voy a hacerlo voy a hacerlo inmediatamente, mi profe, para ver qué me dice. Sí, sí, míralo por favor, porque yo ya lo habilité. No, profe, ingreso y me dice lo mismo, solicitar acceso. No, pero ya lo habilité. Mm, Mírele a Lorena, a Catherine, a Daniela. 2 personas quieren tener acceso. Espera un momentico. Jamie Barrios, compartir. Paula, compartir. Profe, a mí también me haces el favor a Claudia Martínez, tampoco he podido ingresar. Profe, a mí también, Todos, porque profe. no, hija, me sale lo mismo. A todos, Ya, Vuélvanle a dar clic. todos, A mí profe. ya me di acceso. ya les di, ya les di. Ya, Ya, profe, ya a mí me dejó bajarlo. Sí, señor, listo. gracias. Bueno, ok, listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer entonces. Permítanme, permítanme. Profe, qué pena, ¿me confirmas para cuándo es lo de las preguntas del análisis crítico? Para el domingo en la noche. O sea, el Muchas. plazo hasta el domingo en la noche. Ah, listo, profe, gracias.
Profe, ¿qué fue me podría confirmar, qué pena, lo del parcial, que el tema? Revisa después del segundo, después del primer parcial, todo te voy a preguntar. Espérense que estoy acá. Listo, ya lo pueden ver sin problema. Entonces nos veremos mañana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, señoritas, caballeros, que estén muy bien. Muchas gracias, señorita Joaquín, María. Hola, Gracias, cuidado, profe. profe. Chao, que estén Buen bien. día, chao a Chao, todos. chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Buen día. Chao.